En Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y comprender la realidad nacional y la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. El país en este preciso momento está pasando por una situación caótica en el sistema de salud que no es nueva, que viene de hace muchos años. Y no solamente del gobierno anterior, viene de los gobiernos anteriores. A nadie le ha preocupado el sistema de salud. Yo que tengo más o menos 30, 35 años de estar metido en cosas de salud, cuando era estudiante de medicina nos tocaba atender los partos en maternidad, se envolvían los bebés en papel estraza, creo que es, el café, y aún el día de hoy se siguen envolviendo en papel estraza porque no hay suficiente implementos para envolver a los bebés y secarlos y cuidarlos. O sea, los mismos problemas. La situación surgió, por ejemplo, cuando en el gobierno de Ricardo Maduro nombran a un administrador de empresas, que desde mi punto de vista el sistema de salud retrocedió 50 años luz, donde se empezaron a deteriorar todos y cada uno de los programas, o sea, la salud pública, o sea, la atención primaria en salud desapareció de aquel gobierno del ministro o del presidente Osvaldo López Arellano, cuando el ministro fue Enrique Aguilar Cerrato, más conocido como Enrique Aguilar Paz, quien era el papá realmente, que ha sido el único y el mejor ministro que hemos tenido en la historia. De ahí no ha habido ni uno más. Y al final de cuentas, el deterioro ha venido aumentando, de tal forma que en el gobierno de Mel hubieron 5 o 6 ministros de salud en 4 años. Y luego en el gobierno de Juan Orlando, hasta una profesora fue ministra de salud. Y en el gobierno de Xiomara Castro, bueno, ni hablar, porque la incompetencia fue la mayor que ha existido en la historia del país. Y en este momento iniciando un gobierno en el cual las muertes de las personas es a diario, porque no solo medicamentos no hay cómo hacerle un examen, ni siquiera los más sencillos como el de malaria y un hemograma completo y un general de orina en los hospitales, y no digamos en los centros de salud. Y peor, para hacerle un ultrasonido, una resonancia, y no digamos una endoscopía, o ni siquiera pues la oportunidad de tener en este sentido la capacidad de atender las enfermedades que tenemos en mayor cantidad en el país, como la diabetes, cardiópatas, hipertensos. No hay suficientes endocrinólogos para tratar diabetes y no hacen nada para eso. No se están formando en la universidad, que la universidad es la responsable de la parte académica, brilla por su ausencia. No tenemos cardiólogos, urólogos. Vean ustedes que en el gobierno anterior incluso a los urólogos los ponían en puestos administrativos y ni teniendo urólogos, y los pacientes, los varones, no están un mes ni 3 meses, sino que 1, 2 o hasta más años con la sonda vesical, porque no los pueden operar por su problema prostático. Y no digamos los pacientes oncológicos, que ni para quimioterapia, ni radioterapia, ni para nada. Y lo peor del caso es que ni se les hace el diagnóstico a tiempo, entonces llegan ya complicaditos. O sea, hay caos, la gente se está muriendo a diario. No podemos seguir esperando en este preciso momento más tiempo del que se ha perdido, porque lo que se pierde cada día son vidas de personas hondureñas que buscan la atención en el sistema de salud. En conclusión, hay problemas graves, serios en el sistema de salud del país. Para hablar de este tema y las posibles soluciones y la profundidad realmente, porque la mora quirúrgica es la punta del iceberg, no es el problema real la mora quirúrgica. ¿Y cómo se va a resolver? Es otro cuento también. Lo vamos a hablar con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida,
al doctor Manuel Sierra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Un placer contar con su presencia. Buenas noches. Un honor estar con usted aquí en Unidos en Diálogo. Muchas gracias, doctor Portillo. Gracias por la invitación. Gracias a la teleaudiencia. Y bueno, para darle quizás un punto a favor al gobierno actual, o sea, es el único gobierno, o sea, yo ya tengo tercera edad, que he visto que por lo menos declara una emergencia a la situación de salud del país. O sea, eso me tiene en una gran expectativa. O sea, porque... Esperanza. Y esperanza a su vez, o sea, pero antes, doctor, de cómo se va a abordar, qué equipo va a hacer ese abordaje, cómo se van a priorizar los diferentes problemas, qué acciones se van a tomar. Una desde el sector salud, pero hay un montón, como vamos a ver en el programa, de problemas de salud que trascienden a la Secretaría de Salud. Es un abordaje intersectorial. ¿Qué rol va a jugar la sociedad civil? ¿Qué rol va a jugar la empresa privada? O sea, hay un montón de preguntas todavía en el aire que tienen que contestar. Antes de que continuemos con el tema, doctor, o que empecemos a profundizar con el tema, nos gustaría escuchar algo. ¿Dónde nació el doctor Manuel Sierra y dónde estudió la infancia hasta llegar a ser lo que es en la actualidad un PhD, aparte de ser médico? Bueno, creo que personalmente no me puedo desprender de mi profunda fe cristiana. Es decir, yo me considero realmente un milagro de Dios. Vengo de una familia muy humilde. Mis padres nunca fueron a la escuela. O sea, mi mamá quedó huérfana muy temprano. Anduvo descalza hasta los 10, 11 años de edad. Ella nació en Ocotepeque. Mi papá en Yauyupe, que es uno de los municipios más pobres del Paraíso. Anduvo en Caites hasta los 15, 17 años de edad. Por azares del destino, ellos se encontraron en la ciudad, mi mamá huyendo de la pobreza de Ocotepeque y mi papá que traía ganado desde Yauyupe, venía a pie por todas esas montañas hasta los rastros de Tegucigalpa y así era como se sostenían y en determinado momento se encontraron, se juntaron. Los dos iniciaron un trabajo en un restaurante que eventualmente fue de ellos y así fue como nos formamos. O sea, somos 6 en la familia, 3 adoptivos y 3 de papá y mamá. Y bueno, Dios me abrió las puertas en primer lugar, para estudiar medicina, realmente con una vocación de servicio. Después incluso de terminar mi servicio social me fui a vivir a La Mosquitia, a trabajar como misionero con la iglesia morava. Ahí nació mi hija es Misquita. Mi hija ahora es profesora de Notre Dame en Estados Unidos. Nació en La Mosquitia. Después me fui a trabajar en la Montaña de la Flor, donde nació mi hijo Manuel Sierra, que ahora es profesor de la Academia Pinares. Él vive ahí en la Academia Pinares. Y bueno, como parte de esa vocación, Dios me abrió las puertas en la Universidad de Harvard, en Boston. Tengo 3 grados académicos de Harvard, una maestría y 2 PhD. Y me vine a Honduras con el sueño de servir, de ser útil, de ayudar a mi país. Tal vez mi frustración es que ayudo hasta donde se dejan ayudar. O sea, nunca he militado en ninguno de los partidos políticos. Siempre me he mantenido como un técnico con un fuerte compromiso a la ley del país, con un fuerte compromiso con la pobreza, con la vulnerabilidad, pero además de eso con un fuerte reconocimiento de la institucionalidad, o sea que son al final y al cabo el marco que le da continuidad a nuestro Estado, pues son las diferentes instituciones del país. Bueno, en el gobierno anterior hubo supuestamente un egresado de Harvard, que era el ministro de Ciencia y Tecnología. Sí, también estuvo Vidense, por ejemplo, en el gobierno de Juan Orlando, que graduado de la Escuela de Economía. Luther, que sí, estudió un año en Harvard. Yo tuve la oportunidad, y creo que no hay ningún hondureño más o centroamericano, yo estudié 7 años en Harvard, o sea, lo cual o sea fue... que sí es realmente un egresado de Harvard, pues.
Sí, o sea, de hecho me ofrecían oportunidades cuando me gradué de quedarme como profesor en Harvard o en otras instituciones, pero decidí venirme a Honduras, sobre todo una, para que mis hijos conocieran eh, la red familiar que es tan rica en Latinoamérica, para que se hicieran sensibles al tema de pobreza y disparidad. Y bueno, creo que lo logré. Mi hija estudió salud pública en Yale University, y ahora es profesora de Notre Dame. Mi hijo trabaja mucho aunque es profesor de Pinares, también estudió física, matemática, ingeniería, pero él es muy sensible, trabaja mucho con la gente pobre, pepenadores, niños que trabajan en la basura, etcétera. Entonces, creo que logré mis propósitos, mis propósitos. Doctor, ¿cuál cree usted realmente que ha sido el problema de salud en el país, de tal forma que en este preciso momento se nos están muriendo las personas? O sea, literalmente se están muriendo las personas. Yo, por ejemplo, tengo veintitantos años de estar en el Hospital San Felipe de Guardia. Ujú. En 20 años atrás, antes de los últimos 4, se me murieron en mis guardias 3, 4 pacientes por mucho, en 20 y pico de años. Ujú. Pero en estos últimos 4 años, por guardia, se moría 1, 2 o hay veces hasta 3 por guardia. Sí, sí. ¿Qué cree usted de ese tipo de situaciones en el deterioro que ha ido sufriendo el sistema de salud? Y para usted, con su experiencia y su vasta experiencia, realmente, ¿cuál ha sido el problema base, el que hay que atacar realmente como problema de salud? Bueno, en primer lugar, creo que pongo el contexto de Honduras. O sea, porque para mí los determinantes sociales de la salud juegan un papel muy importante, especialmente en nuestros países de medianos y bajos ingresos. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que hay condiciones estructurales en Honduras, sobre todo relacionadas con la pobreza. O sea, tenemos por lo menos un 40% de la población viviendo en pobreza extrema, personas con un alto porcentaje de inseguridad alimentaria, un déficit de vivienda como jamás nunca se ha visto, lo cual condiciona que la vivienda sea precaria, con muy poco acceso a servicios básicos como recolección de basura, residuos, etcétera. Honduras tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos de Latinoamérica, uno de los niveles de escolaridad más bajos también en Latinoamérica, muy poca formación universitaria. Entonces, esos condicionantes determinan, o sea, mucho del sustrato dentro del cual se dan los problemas de salud. O sea, y como yo suelo decir a veces en las clases, la pobreza marca, o sea, marca desde la esperanza de vida. O sea, no es lo mismo un recién nacido que nace en Yamaranguila a un recién nacido que nace de una madre de un barrio marginal en San Pedro Sula o en Tegucigalpa, o un recién nacido de una madre que vive en el Hatillo, en las lomas del Guijarro. O sea, le marca la esperanza de vida, le marca los patrones de morbilidad, de mortalidad, el acceso a educación, el acceso a salud. O sea, de eso se tratan los determinantes. Por otro lado, también hay condiciones externas que también afectan no solo la salud de Honduras, sino la salud mundial. O sea, y quiero recalcar, por ejemplo, el rol que juega el cambio climático y el deterioro que vemos, o sea, y los eventos extremos. O sea, estamos saliendo de una racha de oleadas de frío como no las había visto en casi 40 años. O sea, con algunas temperaturas que llegaron cerca de los 0 grados en los lugares más altos de Honduras. Con esto, o sea, de nuevo, las crisis asmáticas, infecciones respiratorias, bronconeumonías, etcétera. Y lo ridículo de esto es que tenemos un país sumamente vulnerable a estos eventos climáticos, pero nunca hemos tenido una cultura de gestión de riesgo. O sea,
porque dentro de unos cuantos meses vamos a estar en una emergencia de sequía por falta de lluvia. O sea, en un país tan montañoso que llueve en tan grandes cantidades y nunca hemos tenido gente que lleve a esos niveles de gobierno que tenga esa idea de desarrollo del país a largo plazo, de la formación de represas, de energía hidráulica, sistemas de irrigación, etc. Entonces, miren cómo el cambio climático y esa falta de gobernanza están íntimamente relacionadas. El tercer problema que tenemos también y que nos afecta a todo el mundo es el relacionado con el envejecimiento, la mejora en la esperanza de vida en general en toda la población, pero al mismo tiempo un problema que nos atañe a todos, que es el sobrepeso y la obesidad. O sea, básicamente a nivel mundial, arriba de los 40 años, entre un 30 a un 40% de la población tiene sobrepeso, tiene obesidad. En algunos países como en México se ha declarado una emergencia nacional, o sea, casi más del 60% de la población adulta con sobrepeso y obesidad, y ellos están tomando medidas extremas, hasta presionar, por ejemplo, las compañías que producen todas estas bebidas edulcorantes, reducir a 50% la cantidad de azúcar, o sea, regular más las comidas rápidas que tienen exceso de carbohidratos y exceso de grasa, etc. Entonces, todo ese patrón de enfermedades crónicas unido a la pobreza condicionan mucho de la morbilidad y la mortalidad en un país. Y luego entonces, al volver a Honduras, entonces el primer gran eslabón que miro yo en esta cadena de eventos son esos determinantes sociales relacionados con pobreza, escolaridad, condiciones de vida, hacinamiento, que favorecen toda esa playa de enfermedades. Por otro lado, desde el sector salud, siempre creo que uno de los problemas básicos en los cuales el país patina, independientemente de qué partido político es el que está en el poder, es lo que yo suelo decir, poner la gente correcta en los puestos correctos. O sea, Honduras tiene un sinnúmero de recursos humanos altamente formados, capacitados, con mucha experiencia profesional, que sin embargo son subutilizados o son relegados, porque muchos de estos puestos de decisión son repartidos ya sea por compadrazgo político, nepotismo, clientelismo, aporte a las campañas políticas, etc. Entonces, por un lado, tenemos toda esta condición de vulnerabilidad por los determinantes sociales, una respuesta en puestos de decisión de la Secretaría de Salud que ha sido altamente politizada y con muy poco descanso en la meritocracia. O sea, y no hemos llegado a los problemas torales de la Secretaría de Salud, pero usted me preguntó si vamos por orden de importancia, entonces creo que voy elaborando, o sea, poco a poco, cómo miro yo toda esta complejidad de los problemas de salud que estamos enfrentando. Definitivamente, y da pesar porque el resultado es lo que sucede. La semana pasada en el Seguro Social nos hicieron cirugías por falta de guantes, gasas y jeringas. Esa fue la publicación que hubo de parte del personal médico quirúrgico del hospital del Seguro Social, que no se hicieron las cirugías programadas porque no habían ni guantes, ni jeringas, ni gasas. Y yo usualmente hablo, o sea, con los colegas, sobre todo, digamos, en este momento que se ha resaltado mucho la mora quirúrgica, etcétera. Entonces, me he dedicado a hablar con colegas que están en el área médico-quirúrgica del Catarino Rivas, del Seguro Social acá de La Granja, del Hospital Escuela. Siempre yo basado en evidencia, indagando cuál es la situación y cuál es la problemática. Y como tú decías, hace poco hay una escasez como nunca antes se había visto. O sea, y luego corroborado por colegas que están ahí, o sea, que en estos momentos los derechohabientes, o sea, porque es una frustración que usted paga un seguro social,
pero a la hora de demandar servicios de salud, lo que le ofrecen es una lista de equipos y materiales en el caso de que usted necesite un procedimiento quirúrgico o medicamentos, o sea, porque hay una carencia crónica, recurrente y catastrófica, y no digamos en el sistema de salud pública, que por un lado es gratuito, pero esas carencias hacen lo que los economistas llaman que el gasto de bolsillo sea sumamente alto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el gasto de bolsillo? Es el costo en que incurren las familias para abordar los problemas de salud de pacientes que están siendo atendidos en el sistema de salud, que aunque sea gratuito, pero el hecho de que no hay, y lo que se resuelve es con una receta, eso hace que muchas de esas remesas, o sea, le estoy hablando del año pasado, casi 12 billones de dólares entraron al país por concepto de remesas, pero una buena parte, o sea, casi un 40% de esas remesas se van en alimentación, el otro 30% en renta, porque hay muy pocas familias con vivienda propia, y el otro se va en la resolución de esas catástrofes, o sea que algunos de nosotros que tenemos redes sociales, etcétera, nos ocurre una emergencia. Para el caso de mi madre, el 31 de diciembre se cayó, tiene casi 90 años, tuvo una fractura que al solo verla era quirúrgica. Pero de nuevo, tomando decisiones difíciles, o sea, la llevo o no la llevo a un sistema público con la seguridad de que no la van a operar a tiempo, se puede infectar, entonces a llevarla a un servicio de salud privado y asumir los costos, o sea, y apretarnos la faja y hacer transacciones comerciales ahí. Y esto es nosotros que tenemos capacidad. Pero la gran mayoría de la población, recuerden, 40% de la población en pobreza extrema, o sea, y otro casi 30% en pobreza, no tienen esa capacidad de abordaje cuando esas catástrofes de salud ocurren en la familia. Doctor, si a mí me llaman con frecuencia, porque aparte de este programa que tengo con usted, entrevista, hablando de estos temas, diversos temas sociales y culturales, políticos, etcétera, tengo un programa de salud en este canal también. Y ahí me llaman y me han llamado varias veces familiares de pacientes con el mismo problema que usted me plantea, que lo llevan al hospital escuela y los médicos del hospital escuela le dicen, mire, tiene opciones. Una, deja aquí a su paciente, como no hay cupo va a tener que estar esperando ahí hasta que haya un cupo para pasarla a una camilla. Después de esa camilla va a tener que esperar el cupo para ver si la subimos a la sala para programar la cirugía. Y en una semana lo que puede pasar es que se le muere su familiar. Entonces usted decida si se la lleva a morir a su casa o quiere que muera aquí. De esa forma, los colegas le hablan a los pacientes y a los familiares de los pacientes. Porque esa es la realidad, o sea, es la realidad de nuestras instituciones. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo un colega, o sea, estoy hablando de un médico, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM, debutó con un linfoma bastante avanzado, fue al Seguro Social, pero cada ciclo la familia tenía que asumir un costo que iba entre 75,000 a 100,000 empiras por ciclo. Y en determinado momento hubo una reunión familiar de este colega en la cual lo que se discutió era si seguían con los ciclos de tratamiento, a pesar de que la esperanza de vida no era tan alta, y seguían descapitalizando a la familia, y se iba a quedar la esposa en la calle prácticamente, o si paraban mejor. Y además él, desde su perspectiva cristiana, les dijo, no, yo estoy listo, no se preocupen, no quiero dejarte en la pobreza. Y esa fue la decisión que tomó la familia de un colega, derechohabiente, ¿no? O sea, y 3 meses después estaba muerto. O sea, entonces, de nuevo, son situaciones que, como tú dices, se están viviendo a diario, o sea, porque
porque no hay una respuesta institucional, no hay, tal vez me estoy saltando temas, pero no hay un sistema nacional de protección social que garantice que cada hondureño que viva en nuestro territorio tenga lo mínimo de servicios que se merece a lo largo de su ciclo de vida, no importa las circunstancias, ya se trate de una persona que quede sin trabajo o que quede con una necesidad especial o discapacidad o que esté en su tercera edad, en su vejez, etcétera, o que necesite cuidados paliativos o una muerte digna. O sea, el país carece totalmente de todo ese sistema nacional. O sea, y espero que tuve esperanzas en la administración pasada, cuando habían más de 50 médicos en el Congreso Nacional. Dije yo, por fin se van a dar los cambios legales que necesita el país, porque es que hay un marco legal, porque ese es el otro problema, un marco legal que asfixia al Seguro Social, un marco legal obsoleto para el código y el reglamento sanitario, o sea, un marco legal para lo que es la organización misma del sistema de salud y del modelo nacional de salud. Y no digamos un sistema nacional, o sea, porque ese sistema nacional de protección social y seguridad social no es la granja, o sea, seguridad social no es la granja, eso es una poquita cosa. O sea, la seguridad social y la protección social es compleja, pero la gran frustración es que más bien se tomaron medidas negativas, o sea, empezaron con la eliminación del famoso fideicomiso, que hasta el propio ministro, recuerdo que estaba al frente, les dijo no lo hagan, es la única cosa que está funcionando, y sin embargo tomaron una decisión descabellada que les costó como 3 años, no a ellos, sino que al país, a los pobres les costó 3 años de escasez de medicamentos e insumos como nunca lo habíamos visto. O sea, por la eliminación de ese fideicomiso, y apenas nos estamos recuperando. El otro es que había una propuesta de Sistema Nacional de Protección Social, sin embargo, la acusaron de que era nacionalista, de que no había hecho las consultas necesarias, etcétera, y la eliminaron. Pero mi recriminación hacia algunos colegas que yo conozco de esa administración pasada, bueno, ¿y cuál fue la respuesta? ¿Cuál es la nueva propuesta? O sea, no hubo nada. O sea, entonces el país realmente necesita de hondureños en diferentes secciones que realmente contribuyamos al abordaje de estos múltiples problemas que nos aquejan. Porque el problema es que, repito, la gente se está muriendo literalmente. Así es, esa es. La pregunta que yo me hago, y se la hago a usted, el familiar del paciente que esté en agonía, porque no hay medicamentos, porque no hay insumos, porque no le están haciendo nada, el mismo paciente que no le está haciendo nada, porque no hay nada de eso, ¿tendrá capacidad de seguir esperando para ver qué pasa con el sistema de salud? No, es una buena pregunta, pero creo que otro punto toral es de qué se está muriendo la gente. O sea, entonces creo que es necesario reflexionar sobre lo que yo llamo el cuádruple patrón que tiene Honduras de morbilidad, o sea, de lo que se enferma y de mortalidad de lo que se muera. Entonces, Honduras, por ejemplo, todavía uno de sus principales problemas de salud siguen siendo las enfermedades infectocontagiosas. O sea, todavía en Honduras la principal causa de muerte en menores de 5 años, especialmente en menores de 2 años, siguen siendo las infecciones respiratorias agudas y el síndrome diarreico agudo con deshidratación. O sea, todavía sigue haciendo estragos. Las enfermedades inmunoprevenibles, que Latinoamérica había sido como un modelo para el mundo y Honduras un modelo para todo el mundo, no nos hemos recuperado del gran declive que tuvimos por la pandemia. Y de hecho, todas las Américas está en una alerta epidemiológica por enfermedades inmunoprevenibles. Entonces tenemos focos de coqueluche o pertussis, tenemos focos de sarampión. Lo ridículo del caso es que, por ejemplo, Estados Unidos, con esta nueva administración de Trump, que es un poco antivacunas,
uno de los principales focos de sarampión en estos momentos está en Estados Unidos, el otro está en México. O sea, ya hemos tenido focos de sarampión en Guatemala, en Salvador, Panamá. Hay 105, 150 casos más o menos. En Honduras todavía nos preguntamos, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero todavía no hay casos documentados. O sea, creo que Honduras, aún con todas y los declives que han habido en el programa ampliado de inmunizaciones, creo que las coberturas que tenemos, o sea, por lo menos arriba, o sea, no llegamos a los 90, que era lo que teníamos en la época gloriosa del país, pero creo que estamos un poquito arribita de 75, 80, todavía eso nos protege un poco, o sea, y en estos momentos creo que la principal necesidad del país es reforzar esa vigilancia epidemiológica, o sea, para actuar rápidamente. Óigame, si yo estuve el semestre pasado en uno de los centros de salud por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y lo voy a decir aquí, el Centro de Salud de la Monterrey, hay 6 o 7 colonias que ¿sabe cuánto tienen de cobertura de vacuna? 0%. Pero 0%. Y el centro de salud en su totalidad anda en un 60 a 65% de cobertura. Pero eso es realmente una emergencia, o sea, porque... Mire, es que yo se lo dije, cuando yo vi esos datos, dije, óigame, esto es una emergencia. Aquí tendría que estar no solo el jefe regional, que ni la directora del centro de salud, que ni se mosquearon cuando dieron los datos. No, y una intervención directa del PAI. La ministra de Salud, tendría que estar la directora del PAI, pero tendría que estar la presidenta de la República en ese momento, porque eso es grave, es inaudito. Inaudito. Claro. Pero todavía seguimos con ese 0% en esa zona. Sí. Porque apenas pocos días de gobierno, en estos pocos días de gobierno... Pero es posible que sean errores en el registro, porque es casi imposible llegar a tener un 0%. Por problema de registro que sea, el 0% está ahí. Si está el 0% ahí, ya sea por subregistro, ya sea porque esas personas no se vacunaron en ese centro, sino que fueron a otro, que sean áreas de influencia esa, usted tiene que tener esa información en el centro. No, claro. Y esa información que le estoy diciendo era del centro. Sí. Y nadie les paraba bola. Yo sí me alarmé. Pero ¿y qué iba a hacer? Y tiene razón, es una emergencia, sobre todo porque estamos hablando, o sea, muchas de estas enfermedades inmunoprevenibles, o sea, la tasa de reproducción, o sea, el número de casos secundarios que genera un caso primario son arriba de 15 o 20, o sea, entonces tal vez mi descanso, digamos, en el caso de la Monterrey, si hubiera esas coberturas tan bajísimas, tendríamos explosiones de casos, explosiones de sarampión, de pertusis, pero todavía el país sí ha tenido pertusis, por ejemplo, coqueluche, en diversos lugares, sarampión todavía no tenemos casos documentados, o sea, lo que sí es que estamos en alerta, o sea, y realmente se necesitan reforzar esas actividades de prevención, sobre todo en una de las principales armas más costo-beneficiosas, que es la vacuna, ¿verdad? Entonces se están haciendo esfuerzos para realmente recuperar. Entonces, volviendo otra vez al tema, o sea, ¿de qué nos está muriendo y de qué nos está enfermando la gente? Una, las enfermedades infecciosas. Entonces, todavía diarreas, infecciones respiratorias agudas, VIH-Sida, tuberculosis, todavía siguen haciendo estragos en la población. Pero por otro lado, con el envejecimiento, con la mejora en la esperanza de vida y con los estilos de vida deplorables que nos cargamos los hondureños, tenemos un gran índice de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, y con eso nos viene la diabetes mellitus. Por ejemplo, nosotros calculamos que en Honduras, arriba de los 40 años, por lo menos 9 de cada 100 personas son diabéticas. O sea, para que tengan una idea. Y arriba de los 40 años, 25 de cada 100, o sea, una de cada cuatro son hipertensas. Y lo peor de estas dos enfermedades crónicas, diabetes e hipertensión arterial,
es que calculan los especialistas que por lo menos un 50% de la población no sabe que es diabética, no sabe que es hipertensa. O sea, es un acceso simple a un esfigmomanómetro, acceso simple a una prueba de glucometría. Y luego, de los que ya han sido diagnosticados con diabetes e hipertensión, y que muchos de ellos, el mayor prestador de servicios es el Estado, con el sistema de salud de la Secretaría de Salud, la mayor parte de ellos están mal manejados. Y sobre todo por la escasez crónica y recurrente de medicamentos. Entonces, nuestro problema de enfermedades crónicas se agrava, porque ¿cuál es la principal causa de muerte en las emergencias en adultos jóvenes? El evento cerebrovascular y el infarto agudo de miocardio. ¿Y qué son esos dos eventos? Es la punta del iceberg de un montón de gente hipertensa y diabética que está mal manejada y mal controlada. Entonces, esa es la realidad de muchos de nuestros hondureños. O sea, como yo suelo decir a veces a mis estudiantes, o sea, tener una enfermedad crónica y ser pobre en Honduras es una doble maldición. O sea, porque va a recurrir servicios que nunca van a ser oportunos, nunca van a ser eficientes y nunca le van a poder resolver su problemática. El otro asunto que agobia a la sociedad hondureña es la salud mental. O sea, somos uno de los países más violentos, con muchas armas circulando. Por otro lado, el consumo de alcohol, de tabaco, de vapeo, de drogas y sustancias es sumamente alto en la población. Tenemos una de las tasas más altas de suicidio a nivel latinoamericano, embarazo en adolescentes, y no hemos llegado a las enfermedades mentales, depresión, ansiedad, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero luego, ¿cuál es la respuesta hondureña a la salud mental? O sea, se traduce en dos hospitales, el Hospital Psiquiátrico Santa Rosita y el Hospital Mario Mendoza. Y eliminaron el programa de salud mental de la Secretaría de Que Salud. ha sido siempre la cenicienta de los programas, y tenemos un grave problema de salud mental en el país. Nos vamos a ir a una pausa, doctor. Cuando retornemos de la pausa, ahora vamos a hablar, como ya planteamos la radiografía del problema de salud, ahora nos vamos a ir a la pausa, y cuando vengamos de la pausa vamos a hablar qué soluciones ante esta problemática se plantean. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo y ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de comprender a profundidad la temática y la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Ustedes han escuchado cómo se ha planteado la problemática de salud internacional y nacional, o la internacional que tiene que ver con nuestro país y lo que está sucediendo en nuestro país. Y para ese tema estamos con nuestro amigo el doctor Sierra, quien tiene una vasta experiencia como docente y como investigador en estos problemas de salud. Doctor Sierra, quedábamos pendientes con el siguiente aspecto, con la carga de enfermedad y mortalidad que tiene el país. Habíamos dicho que son cuatro las grandes cargas. Habíamos dicho primero las enfermedades infecciosas. Segundo, habíamos hablado de las enfermedades crónicas, especialmente las relacionadas con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. En tercer lugar, estábamos hablando de la salud mental, o sea, que es un grave problema de salud pública. Pero el cuarto, y que realmente está estrechamente relacionado con la mora quirúrgica, que son las lesiones de causa externa, que así se clasifican en epidemiología. Esas lesiones de causa externa incluyen dos grandes grupos. Una, que son todas esas heridas por armas de fuego y armas punzantes y cortocontundentes, que usualmente la mayor parte de las armas de fuego, de las personas víctimas por armas de fuego, muy pocos llegan a la emergencia, la mayoría van a la morgue. O sea, estamos hablando de una tasa de homicidios por 100,000 habitantes que fácilmente se traduce en unos 3,000 a 3,500 homicidios por año. O sea, es una cosa espantosa.
Pero el otro grave problema son los accidentes de tránsito. O sea, Honduras está enfrentando una grave crisis por accidentes de tránsito y especialmente los accidentes por moto. O sea, en estos momentos, después de las heridas por armas de fuego, los accidentes de moto ocupan el segundo lugar como causa de muerte en población joven. Y si usted habla, por ejemplo, con los cirujanos, especialmente de los hospitales grandes, el Catarino Rivas y el Hospital Escuela, ellos le van a decir que en estos momentos casi el 80% de las camas de emergencia, de observación de las emergencias quirúrgicas están ocupadas por personas politraumatizadas por accidente de moto, que representan una carga en términos de días cama ocupados, pero en términos de equipo que se utiliza, de horas de recursos humanos, insumos, medicamentos, etcétera. O sea, a tal punto que yo estuve, por ejemplo, hablando con algunos cirujanos y traumatólogos y en algún momento ellos me indicaban, o sea que, y creo que tienen mucha razón, o sea que no es correcto que el Estado esté asumiendo todos esos costos por la imprudencia, ya sea de los mismos motoristas de la moto, el uso y abuso de alcohol o la misma imprudencia de los vehículos automotores o la falta de vigilancia. Y en cierto momento creo que el país debería de considerar el uso de un seguro compulsivo obligatorio para todos los motoristas, ya sea de vehículos o de motos, que además incluya los pagos a terceros. O sea, que ya esta factura, por ejemplo, de abordaje, de costos quirúrgicos por politraumatizados, etcétera, no solamente recaiga en el Estado, sino que también exista un mecanismo de aseguramiento. O sea, solo para que miren ustedes algunas medidas que sí se pueden tomar y que pueden aliviar esta carga del país, que es tan compleja. Bueno, difícil esa situación porque cualquier cambio que implique afectar más el bolsillo de las personas claro, es rechazado. Y de hecho se ha rechazado siempre eso del seguro. Ahora, ¿qué soluciones, ante todo este panorama que usted acaba de mencionar, qué soluciones puntuales pudiesen brindarse a la población y a los que nos vean del gobierno ante esta problemática de salud existente? Bien, creo que el presidente de la República creo que empezó con buenas manos. O sea, el hecho de hacer un decreto de emergencia de la salud del país creo que es unas buenas manos. El segundo lugar, digamos, que tengo en expectativa es ver el grupo de personas que va a estar al frente de esta iniciativa. O sea, han visto ustedes cómo poco a poco he ido elaborando los principales problemas del país, los que trascienden las de la Secretaría, los que son propios de la Secretaría, etcétera. Entonces, siempre yo he afirmado que la Secretaría de Salud es tan compleja que una sola persona no puede resolver. O sea, se necesita un equipo con una visión interdisciplinaria que maneje los diferentes puntos torales. O sea, y yo tengo, por ejemplo, una presentación, tal vez le voy a pedir al control que me la ponga, donde al final presento los diferentes problemas de la Secretaría de Salud. Entonces tengo una diapositiva en la cual el título es Factores que trascienden a la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué quiero decir yo con eso? O sea, que hay algunos problemas que definitivamente el presidente y su equipo ministerial tienen que abordar. Uno de ellos es el alivio de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema. O sea, que necesita... La diapositiva del final, donde está la problemática que trasciende la Secretaría de Salud. Que trasciende la Secretaría de Salud. Es como la sexta, séptima diapositiva por ahí. Sexta, séptima diapositiva más o menos. O sea, si quiere póngalas y las va
Y yo le voy a decir más o Si menos. quiere, póngala desde la primera entonces para que la vea el doctor. Ujú. Entonces, bueno, uno de los problemas, eso, Espere. los determinantes sociales, ya habíamos hablado de eso. Siguiente, por favor. Dele la que sigue. O sea, de todos los múltiples problemas que condicionan, o sea, la pobreza, que como yo digo en esa diapositiva, en Honduras tiene un rostro de mujer, de tercera edad, de discapacidad, de grupo étnico, de niñez y adolescencia, de diversidad sexual. Lo que quiero decir con eso son los grupos más afectados. Los niveles de pobreza son mayores en estos grupos, ya sea que sea una zona rural o urbana. Siguiente. Ok. La siguiente, por Sí, favor. ya va la siguiente. Entonces, el problema, porque hablamos de múltiples problemas, o sea, hay unos problemas abajo estructurales que son todos estos determinantes. Siguiente. O sea que la problemática es lo que se ve es la punta del iceberg. Así es. La cuádruple carga de morbilidad y mortalidad, que ya les había hablado hace poco. Siguiente, por favor. Y eso se habló recientemente. Sí. El sistema de salud, que es uno de los problemas torales también, que es un sistema fragmentado, segmentado, curativo, con un alto costo de bolsillo. En la gráfica de pastel, por ejemplo, yo destaco que el principal protagonista en el sistema de salud del país sigue siendo la Secretaría de Salud, que cubre aproximadamente un 60%. Pero lo que el pedacito de pastel anaranjado que tengo ahí, que está sacado, es un 18% de la población hondureña que tiene un escaso o nulo acceso a servicios de salud. O sea, todavía hay un fuerte sector de la población que no tiene servicios de salud dignos, oportunos y que les puedan dar respuesta a sus problemas. Siguiente. Es difícil eso definitivamente con ese 18% de la población no Sí, atendida. sí. Entonces, miren los problemas, miren la lista de problemas que trascienden, o sea, que son problemas que afectan la salud del país, pero que trascienden. O sea, la pobreza extrema, que definitivamente se debe de solventar, o sea, no con el clásico abordaje de bonos que son politizados y que no alivian para nada, ¿ah? Pero sí el país necesita algunas estrategias de subsidio bien focalizadas, oportunidades de trabajo. Hay muchos hondureños que emigran simplemente por la pobreza, por sobrevivencia, aunque pongan cocodrilos en el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, la gente sobrevive, o sea, y por eso migra. El problema de inseguridad alimentaria, que descansa mucho en la Secretaría de Agricultura, o sea, es difícil entender cómo Honduras, de haber sido en el pasado el principal granero de Centroamérica, ahora importamos, o sea, frijoles. El 80% del maíz viene del extranjero. O sea, el 90% del arroz que consumimos viene del extranjero. O sea, que no es inconcebible. O sea, entonces se necesita toda una política para fortalecer realmente el área agrícola en el país. La otra, las condiciones de vida que habíamos hablado, el saneamiento ambiental, o sea, que es más que todo la Secretaría de Vivienda, pero también los gobiernos locales, que son los responsables de todo esto. O sea, yo, por ejemplo, suelo decir que el problema de dengue no está en la Secretaría de Salud, está en los gobiernos locales, porque son los únicos que tienen el control y el poder lanzar leyes para asegurar, o sea, la recolección de residuos, agua potable para el consumo humano, la limpieza de los basureros y todo eso, son los gobiernos locales, no es la Secretaría de Salud. El problema de la inseguridad, la violencia contra la mujer, la niñez, la adolescencia, los accidentes de tránsito que acabamos de ver, los altos niveles de alcoholismo, tabaco, vapeo, uso, abuso de drogas. O sea, que hay instituciones como el IALFA especializadas, pero sin el concurso de la policía, el ejército, los mecanismos de vigilancia, etcétera, no se puede hacer nada. El Sistema Nacional de Protección Social, que requiere un marco legal. Los estilos de vida, obesidad, sobrepeso, todo ese marco legal obsoleto alrededor del código, reglamento sanitario, islas, compras, licitaciones, y encima de eso la alta politización de la Secretaría de Salud,
que se traduce en una pobre rectoría y gobernanza. O sea, son problemas que trascienden a la Secretaría de Salud. Siguiente. Y ahora veamos algunos de los propios. Pero ahí le faltó algo que trasciende, Ajá. es la formación del personal que tiene que atender a la población, porque... Claro, no, pero ahí lo puse ya propio de la Secretaría de Salud, pero tiene razón, trasciende, pero lo puse en recursos humanos. Sí. Porque realmente necesitamos cardiólogos. Sí, Solo hay 10 o 15 en el país. En diferentes disciplinas. Necesitamos urólogos, necesitamos endocrinólogos. Sí. Bucomaxilofaciales casi no hay, otorrinolaringólogos tampoco, o sea, cirujanos de la formación? Vasculares, de varices y todo eso, casi no hay. ¿Quiénes son los responsables constitucionalmente de la formación de ese personal que no está cumpliendo? Bueno, la institución rectora de educación superior es la Universidad Nacional y es la principal formadora de recursos humanos. O sea, y como yo digo, una de las diapositivas siguiente es que este programa de formación de recursos humanos en salud, sobre todo hablando de los clínicos en todas las diferentes especialidades, responde a un programa tripartito entre la Secretaría de Salud, el Seguro Social y la universidad. Hasta a través de este programa tripartito se forman esos recursos humanos. Lo lamentable del caso, y ahí está, es que en mi opinión nunca ha existido lo que llamo un plan sostenido y financiado de recursos humanos en salud que responda a las necesidades del país. Entonces, de esta manera existen brechas no cubiertas en múltiples especialidades. O sea, es terrible. O sea, aún para uno de médico, buscarlos contaditos con los dedos de la mano cuando un familiar de uno, o en el caso, digamos, vaya de mi madre, casi no hay geriatras. O sea, muy pocos. Y luego, de nuevo, nos hemos estado realmente un gran problema familiar porque mi mamá ya está bien frágil, bien vulnerable, con un problema de deterioro cognitivo mental, buscando instituciones que den servicios de geriatría integrales. Son rarísimas, o sea, y contaditas. Y luego la parte económica, ¿eh? Entonces, de eso se trata. Si quieren me la pone un poquito más grande para verla. Entonces, toda esa parte de recursos humanos es clave, ¿va? Y luego, a pesar de que exista esta comisión tripartita, sin embargo, bajo mi punto de vista, nunca ha habido recientemente una evaluación de dónde estamos en recursos humanos, qué estamos haciendo, si responden esos recursos humanos a las necesidades del país y qué otros recursos humanos necesitamos. O sea, los posgrados, a mi juicio, todavía son concebidos como una mano de obra barata para los hospitales donde se desarrollan las residencias. Pero realmente como hondureños necesitamos sentarnos, y sobre todo las instituciones de peso, la Secretaría de Salud, el Seguro Social y la Secretaría de Salud, para analizar la problemática de formación de recursos humanos y hacia dónde va el país. Por otro lado, muchos colegas hacen el gran esfuerzo de irse a estudiar al exterior, vienen altamente formados, endeudados, se contratan, o sea, porque es la desgracia de hospitales como el Catarino, el Seguro Social, el Hospital de Escuela, que necesitan urgentemente los recursos humanos y luego pasan 3, 4, 5 meses sin que les paguen. O sea, caramba, no puede ser. Entonces los colegas terminan abandonando y yéndose a la privada donde les va mucho mejor. Siguiente. Y luego algo que quizás me cause un poco de anticuerpo, pero los gremios profesionales, y ahí incluyo mis colegas médicos, microbiólogos, enfermeras, trabajadores de salud, se han convertido en sindicatos de lucha gremial para salarios, pero relativamente con muy poco aporte para el abordaje de los problemas de salud torales en el país. O sea, ¿en qué podemos contribuir y apoyar cada uno de nuestros sectores y de nuestros gremios? O sea que se necesita concertar, dialogar con todos y cada uno de los sectores involucrados directamente
en el sistema de salud y los diferentes sectores que tienen que ver con los problemas agobiantes en el sistema de salud que salen de fuera de la Secretaría de Salud. O sea, en conclusión, lo que necesitamos es alguien que tenga la capacidad de dialogar y de convocar y negociar y hacer las cosas correctamente para poder tener un mejor sistema de salud. Claro, y necesitamos en este momento alguien que esté al frente con mucho contacto con el señor presidente, porque hay decisiones y acciones que se necesitan de un apoyo de alto nivel, o sea, porque a lo largo de la vida he visto cómo el país se sumerge en una burocracia y en un papeleo que simplemente enlentece y nunca resuelve las cosas, siempre mantiene el status quo. Difícil. Miremos las que siguen, por favor. Sí, entonces, para el abordaje de esta mora quirúrgica, o sea, creo que yo lo reduzco a una visión que parece reduccionista, pero es bien compleja. O sea, por un lado, la demanda. O sea, se habla de 14,000, otros 17,000 en lista o mora quirúrgica, pero lo que tiene que entender la sociedad hondureña es que el sistema de salud en Honduras no es un sistema que descanse en un expediente electrónico. O sea, no hay bases de datos nacionales en las cuales si un paciente llega al Catarino Rivas y le dice, deme su número de identidad, y automáticamente lo conecta y le dice, ah, sí, usted estuvo en tal mes, estuvo en el hospital escuela y lo atendió esto y después, o sea, no hay nada de eso. O sea, lo que hay todavía es un registro a pie. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha mora quirúrgica ficticia, que la llamo yo así, de pacientes que empezaron en Santa Rosa de Copán, después se fueron al Catarino Rivas y es el mismo paciente, pero no le dieron respuesta ahí, entonces se pasó a Comayagua, tampoco le dieron respuesta y ese paciente también está en el hospital de escuela registrado y tampoco tiene respuesta. Tengo un paciente que está repetido 5 veces. Entonces necesitamos urgentemente que haya una orden presidencial ejecutiva a toda esa red nacional, sobre todo de instituciones de segundo nivel, que son los hospitales, ya sea de Seguro Social o de la Secretaría de Salud, para que actualicen esa lista, y la quiero con número, con nombre y número de identidad. O sea, y luego teléfono, dónde se puede contactar, etcétera, y luego que un equipo de cirujanos garantice el diagnóstico y el procedimiento quirúrgico que se necesita. Eso es lo que yo llamo la demanda. ¿Cuál es la demanda? En base a esa demanda real, también se necesita ver cuál es la oferta institucional. O sea, el problema muchas veces en la Secretaría de Salud son quirófanos inhabilitados, ya sea porque no tienen el equipo y los materiales mínimos, o sea, o que están en reparación, etcétera. El caso del hospital escuela, que tiene N número de quirófanos que están subutilizados, el hospital Catarino Rivas igual, el Leonardo Martínez que abrieron pero están subutilizados. Entonces todo eso se tiene que actualizar, así es. Se tiene que saber cuál es el equipo quirúrgico de recursos humanos que existe en cada país, o sea, porque no es un cirujano, o sea, se necesita anestesiólogo, se necesita una instrumentista, se necesita una enfermera circulante, ayudante, o sea, es por lo menos un equipo. Por lo menos son 5 personas, o sea, alrededor, mínimo, y algunas veces, o sea, el cirujano. Pues las cirugías menos complejas son mínimo 5. Sí, 5. Las más complejas son más. A veces son 8 o 10 personas, entonces esos son los equipos quirúrgicos que se disponen. Entonces se necesita hacer una actualización de esa oferta institucional, ver si hay posibilidades de activar rápidamente esos quirófanos subutilizados, qué recursos humanos se pueden contratar para extender las horas. O sea, vivimos en una realidad de los hospitales donde la mayoría de ellos trabajan de 7 a 1 de la tarde intensamente y de la 1 en adelante están subutilizados o solo en emergencia. Entonces eso se puede abordar también con mecanismos de contratación rápida. ¿Cómo cree usted que puede hacer ese servicio de contratación? O sea, contratar
los servicios específicamente de un hospital privado, contratar al cirujano que también está trabajando en el hospital, pero que no puede operar porque está inhabilitada la sala de operaciones, contratarlo en la privada para que vaya a operar en la privada. ¿Cómo podrá organizarse de tal forma que no haya esa dualidad o esa posibilidad de un fraude? No, claro, son buenas preguntas que todavía están ahí en la arena. O sea, pero de nuevo, creo que hay una buena oportunidad para que el concurso de la empresa privada se sume a esta resolución de uno de los problemas, pues que es la mora quirúrgica. Hay otro montón de problemas, pero abordemos la mora quirúrgica. Para eso yo creo que se necesita tener bien claro cuáles son las necesidades, cuáles son los procedimientos, cuál es la oferta que puede dar la institución. Yo siempre voy por el fortalecimiento de la red de la Secretaría de Salud, que es al final la que le da la permanencia, pero creo que también hay oportunidad para el sector privado. Ahora, ¿cómo puede hacerse eso? O sea, creo que por un lado este equipo que va a estar al frente y que tiene capacidad de negociación, uno de los problemas básicos es la estandarización de precios, por ejemplo, entre los diferentes prestadores de servicios privados. En segundo lugar, o sea, puesto en los pies de los administradores o de los gerentes de los hospitales, estar bien claro cuáles van a ser los mecanismos de pago y de flujo de pago, o sea, porque ninguno de esos hospitales se va a atrever a lanzarse en esta aventura esperando 3 a 6 meses a que le paguen N número de procedimientos. O sea, imposible. O sea, y creo que ya este decreto contempla la creación de un fideicomiso, o sea, en el cual va a haber financiamiento. Pero todo eso tiene que asegurarse bajo mecanismos de estandarización, de precios, de selección, quiénes van y quiénes no van, quiénes van a las instituciones, o sea, todo ese tipo de cosas. Complejo. Y sobre todo con un mecanismo de transparencia, de rendición de cuentas. O sea, porque al final los recursos económicos, uno de los principios de la economía, nunca son suficientes. O sea, entonces frente a esa escasez de recursos, el llamado es a la optimización. Y en conclusión, desde mi punto de vista, lo que se requiere ahí es una concertación con los diferentes sectores para poder hacer las cosas en forma transparente, en forma oportuna, rápida, para salvar vidas y de forma que todos y cada uno de los hondureños podamos contribuir en lo que nos compete, contribuir en todo eso que es salvar el sistema de salud. La única solución. Sus palabras finales, doctor, porque hemos llegado ya al final. Completamente de acuerdo. Es decir, traté de dar a lo largo de esta hora un panorama complejo de lo que es la situación mundial, de lo que es la situación del país, la alta vulnerabilidad que tenemos como país. Pero también creo que ante una nueva administración que declara la salud como un problema prioritario y como una emergencia, creo que hay una esperanza Comparto, de que las cosas cambien. Creo que veo en el nombramiento de personas claves en el gobierno una mayor meritocracia comparado con la administración que acabamos de pasar. Entonces, es posible, o sea, que como hondureños podamos salir adelante. Ojalá. Gracias, doctor. Ahora yo le voy a decir lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.